Me llamó la atención el último dato de la IL, la encuesta de indicadores laborales que da el Ministerio de Trabajo. Es el dato de abril, es cierto, viene con un poquito de rezago. Sin embargo, tiene algunas referencias que son llamativas en cuanto a qué es lo que está pasando con el empleo. ¿Hay una crisis de empleo, de desocupación en Argentina? No. Sin embargo, hay algunos datos que hacen que la foto te haga preocupar un poco por la película. ¿Por qué? Como primer dato, ¿no? Se da por primera vez una cosa que hace mucho tiempo que no se daba en Argentina, que es que son números del gobierno de Javier Milei, ¿no? En todo el gobierno de Milei, la actividad del producto creció más del 5%, 5,6%. Sin embargo, con crecimiento del producto tenés caída del empleo asalariado registrado, ¿no? Hay menos empleo formal, 3,7% menos de empleo formal. Mirá lo que pasó en abril contra marzo. Tuviste 12.000 empleos menos en el sector privado. Tuviste crecimiento del empleo en el sector público, tuviste un poquito de crecimiento también en el registro de empleos de casas particulares, pero tuviste también caída en el monotributo. Se da por primera vez en mucho tiempo que también cae la cantidad de monotributistas, 11.000 monotributistas menos. En el acumulado de la gestión de Milei, si mirás contra noviembre del 2023, tenés 235.000 empleos privados menos, tenés más de 70.000 empleados públicos menos. Ajá. Tenés también caída en el régimen de empleadas de casas particulares y lo único que crece es el monotributo. Eso es en el acumulado. Ahora, en el último registro que hay de la encuesta de indicadores laborales te da también caída en el monotributo. Me parece que ahí hay una alarma sobre qué está pasando con la generación de trabajo en Argentina. Bueno, ampliemos un poco, vamos a profundizar. Está con nosotros Jorge Colina, especialista en economía laboral. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Gracias por venir. A ustedes. No, para poder entender esto, más allá de si es... yo entiendo que no es atribuible 100% a este gobierno. Entiendo que hay una crisis que supera, digamos, el escenario. ¿Dónde hay que poner estos datos? ¿En qué contexto? Hay un cambio tecnológico que está llevando a que haya un cambio en la composición del empleo. Sí. Y la Argentina también viene acumulando muchísima sobreempleo. Es decir, por ejemplo, los dos sectores que más crecen, que son finanzas y las extractivas, que es petróleo, gas y minería, están despidiendo gente. Quiere decir que están, digamos, no se trata solamente de que hay que crecer para aumentar el empleo, sino que también está habiendo una... ¿Despiden gente porque se tecnifican? Porque se tecnifican y porque van ajustando. Es decir, sin inflación los costos duelen. Entonces ya no puede haber sobreempleo, digamos. Claro. Entonces los bancos, cuando había inflación, tenían un montón de líneas de negocios ligadas a la inflación. Sin inflación ya tienen que hacerse más eficientes y entonces despiden gente. En el caso de la industria petrolera, en el Golfo San Jorge, hubo también muchos despidos porque había mucha sobreempleo. Entonces uno lo que observa es una economía que crece en forma muy dispar, porque crece solamente las extractivas y las finanzas, que también están despidiendo, y luego las actividades urbanas, en particular industria, construcción y comercios, que se están contrayendo y además también están despidiendo gente. ¿Pero se están ajustando distorsiones de otra época? Entonces... Yo creo que sí. Se están ajustando a distorsiones de otra época, lo que es industria, por ejemplo. En el caso de construcción está contrayéndose porque cayó la obra pública fundamentalmente. Claro. Y en el caso del comercio es claro el tema de que uno pasa, digamos, por acá por la ciudad y ve un montón de locales sin ocupar. Sí. Pero es porque aumentó muchísimo el comercio electrónico. Entonces, tengo un amigo que tiene una casa de deportes que me dice, mirá, acá yo tengo 9 trabajadores acá en planta baja, pero los que más venden son las 2 chicas de arriba, que venden comercio electrónico, que venden el 60%. Claro. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar o dónde está, digamos, la generación de empleo en ese formato nuevo, ¿no? Ponele que hasta acá la economía tuvo que hacer un ajuste, había ineficiencias que la inflación escondía, podemos coincidir con eso. Ahora hacia adelante tenemos que ver como país un norte de por dónde se va a generar trabajo en Argentina. ¿Y dónde ves eso? Si en realidad te referís a trabajo asalariado, registrado en empresas. Si querés a todo. A ese en particular está bueno que hagas un foco ahí, pero si vemos que caen los monotributistas, me enciende una alarma. Sí, y lo que está creciendo es solamente el cuentapropismo informal, o sea, no registrado en el monotributo. Laburo de lo que salga. De lo que salga y no me inscribo. Exacto.
Y hay un punto muy importante. La persona que es informal total recibe la asignación universal por hijo duplicada. Es decir, un trabajador formal recibe asignación familiar 72.000 pesos. Un informal recibe el doble, 144. Sí. Más 60.000 de la tarjeta alimentar, y si el hijo tiene menos de 3 años, 40.000 más. Entonces está recibiendo cerca de 230.000 pesos. Sí. Entonces, para mantenerse ahí. Una mujer, se llega a inscribir en el monotributo, le bajan de 230.000 a 70.000. Entonces, el tema de esta distorsión que hay en las asignaciones familiares también está induciendo a que la gente trabaje en la informalidad. Claro. Eso es bien importante, pues. Claro. Ahora, el tema es cómo, un poco siguiendo lo que decía Ceci, ¿no? Cómo pensamos el futuro inmediato del trabajo. No digo a largo plazo, que es más complejo todavía, pero digo, los próximos años del trabajo. ¿Hay que poner el acento en ¿está cayendo el empleo? ¿O hay que poner el acento en ¿se está reconvirtiendo la economía? Y tenemos que empezar a pensar en que el empleo formal, bueno, ya empieza a ser algo que... Es una especie en extinción. Claro, es una especie de extinción, a lo mejor. O sea, es perseguir una zanahoria en la que no vamos a alcanzar. Sí, es bastante difícil. Digamos, es cierto que estamos en un cambio muy trascendental. Es muy difícil saber cómo sigue este cambio. Y tiene mucho que ver también con Asia, en particular China. Sí. Que antes siempre se tenía la idea de que los asiáticos hacían cosas baratas y malas. Pero resulta que los chinos ahora salen haciendo cosas muy buenas y baratas. Y baratas. Entonces, ponen en tensión el tema de si los países si todos los países van a manufacturar. De hecho, hasta Alemania mismo está en crisis por este tema, porque los chinos son mucho más... Sí. Hacen cosas como la de ellos, más baratas. Claro. Entonces, esa es una crisis que la que estamos atravesando y que no sabemos cómo va a continuar. En definitiva, me parece que el futuro del trabajo pasa más por la cabeza, o sea, tener la creatividad, la inteligencia, la educación, las capacidades humanas, y no necesariamente en una industria manufacturera. Sino tenemos un problemón, porque estás hablando de educación. Claro. Y nosotros no estamos rankeando muy bien en ese tema. No estamos rankeando para nada bien en ese tema. Abordamos mal el tema educativo porque ponemos el carro delante del caballo. Ponemos primero el salario docente en lugar del aprendizaje. Entonces lo que está pasando es que es más importante un paro que lo que aprenden los chicos. Entonces hoy la Argentina tiene un deterioro muy grande de la calidad educativa. Aunque hacia futuro deberíamos tener conciencia de que están cayendo los chicos, con lo cual va a ser más fácil ganar calidad educativa, porque no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Claro. Pues hablando de la asignación universal por hijo, el otro día miraba unos datos. Los chicos de 5 años que cobran la asignación universal por hijo eran 250.000. Sí. Los chicos de 1 año son 120. Y eso que le están pagando 3 veces más. O sea, si bien la asignación universal por hijo no era una política por natalidad, ni siquiera, digamos, pagando mucha plata a gente muy humilde, tienen más hijos. O sea, entonces está cayendo la natalidad. Hay la mitad de chicos de 1 año que de chicos de 5 años. Es la asignación universal por hijo. Sí. Sí, porque muchas veces la gente piensa diciendo, bueno, la clase media es la que dejó de tener niños. No, todo. No, la clase baja también. A lo que se viene otro desafío. El sistema previsional de reparto se vuelve un Ponzi. Se vuelve un Ponzi. Porque la gente adulta hoy está pagando la jubilación con la esperanza de que los niños le paguen a ellos. Pero si cada vez menos niños... Claro. Vos estás diciendo que la jubilación en Argentina es un sistema Ponzi. El sistema de reparto. El sistema de reparto. Porque se basa en que uno paga las jubilaciones para que los niños te la paguen a vos. Sí. Cuando hay más niños que adultos, funciona bien eso, pero hay cada vez menos niños y además tenemos cada vez más informalidad. Y el gobierno en el medio de eso bajó algo los aportes para tratar de generar más registración en el empleo. ¿Puede conseguir algún aliciente? ¿Puede ser ese un aliciente para que eso se dé, para que haya más registro de empleados con 2 o 3 puntos menos de aportes patronales en Argentina? ¿O eso ha sido una herramienta que ha tenido poca efectividad en el pasado? Digamos, tiene poca efectividad en el pasado porque es una reducción muy en el margen. Es decir, en definitiva, lo que desalienta la formalidad son los altos costos laborales y bajar un poquitito no mueve demasiado la aguja. Ahora aparecen los FAL. En teoría, en noviembre empiezan a funcionar.
que es para darle más tranquilidad a las empresas respecto del costo del despido. El costo del despido Sí. son el los famoso principales FAL que se discutió tanto, recuerdo. Sí. Digamos, las grandes empresas hoy tienen sus propios FAL, en el sentido de que previsionan Claro. para cuando van a despedir un trabajador. ¿Qué son los FAL para recordarle a la gente? El FAL se llama Fondo de Asistencia Laboral, es de los actuales aportes que van al ANSES. Las empresas grandes envían un 1,5%, las empresas más chicas el 3%, a una cuenta por empresa, una cuenta individual de la empresa, en donde se va acumulando todos los meses, y cuando la empresa despide a un trabajador, saca de plata de ahí para pagar la indemnización. Exacto. Es importante decir, la indemnización sigue siendo una obligación de la empresa. Lo que está haciendo el gobierno es haciéndolos ahorrar para pagar esa obligación. Claro, que la controversia ahí tenía que ver con quién manejaba ese dinero mientras está ocioso, digamos, mientras está en la caja. Sí, lo van a manejar fondos fiduciarios financieros, que son los que están en el mercado. Sí. Y el empleador elige dónde ¿Dónde se Elige inscribe? cuál. ¿Te pareció una buena medida? Es una buena medida. Es polémica, porque las empresas grandes hoy lo estaban haciendo. Y entonces ahora se le está dando como un subsidio, porque se dice, bueno, del 1,5% de lo que vos pagás a ANSES, ahora va para ahí. Ahora hablo de las grandes empresas. Y luego, para las medianas empresas no es una gran solución, porque en definitiva acumula poco. Claro. Va a despedir a una persona con 10 años de antigüedad, son 12 salarios, y va a tener acumulado apenas un salario dentro de un año. Claro. Entonces, y para las empresas chicas, no, directamente no es solución. No juega. Y las empresas chicas son las más expuestas al costo de despido. Es decir, una empresa de 4 o 5 trabajadores, le cae un juicio de despido, la funde. La funde. Es que esa es la pregunta que yo me hago, porque digo, ¿quién tiene capacidad de contratar en la Argentina hoy realmente? ¿Quién tiene espalda para contratar? Este fin de semana estuve comiendo con un amigo que tiene una pizzería. Tiene una pizzería en un shopping. Alguna vez conté acá, cuando ya no le dan los números. Empezó hace un año y con la expectativa y la esperanza de que el negocio funcionara. No le dan los números porque no le dan. Y me presentaba los inconvenientes que tiene, más allá de las cuestiones judiciales y esto de... Sí. No tenés espalda, hermano, para pagar sueldos, para cubrir a un trabajador como corresponde. Me imagino un local de empanadas acá en la esquina. ¿Cómo hace? O sea, ¿cuántas personas puede contratar? ¿2? ¿1? Y cubrirlas como corresponde. Digo. Es que, bueno, termina ajustando por el lado de que no las cubre como corresponde. Es decir, las contrata en negro. Y en el mejor de los casos en gris. Es decir, algo en blanco y lo otro en negro. Porque también es muy difícil la gestión del recurso humano. En definitiva, viene una persona, te falta un día, no tenés recursos, no sabes qué podés hacer con eso. Una vez hablábamos acá en el tema de las licencias por enfermedad, en donde decíamos, en los países bien ordenados, los 3 primeros días de licencia no se pagan. O sea, no hay obligación de pago, como para que el trabajador tenga mayor responsabilidad respecto al cumplimiento que tiene que hacer. En cambio, en Argentina lo tenemos diciendo, no, el trabajador hoy entra a trabajar, mañana falta, hay que pagarle mañana. O sea, claro. Entonces, todo este tipo de reglas han quedado pendientes de la reforma laboral. Y fundamentalmente ha quedado pendiente el tema de darle una herramienta mucho más potente a las micropymes, empresas con menos de 10 trabajadores, conmigo, para que pueda blanquear de una forma más económica. Y a ello diría, hay que eximir a las empresas con menos de 10 trabajadores de aplicar el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo es un convenio centralizado pensado para las medianas y grandes empresas, no para las chicas. Claro. El salario mínimo vital y móvil son 400.000 pesos. No es mucho, ya lo sé, pero es 400.000. Sí. Ahora, un mínimo de convenio es 1.200.000. Entonces es imposible cumplir con eso. Para las grandes sí, pero para las chicas es imposible. Entonces, si menos de 10 trabajadores no aplica convenio colectivo de trabajo, tenés solamente un acuerdo con el trabajador. ¿Qué haces con el trabajador? Y tenés que cumplir con el salario mínimo vital y móvil. Entonces, sobre eso, a esa podés pagar cargas sociales. Entonces, pagás la carga social y si le pones un mínimo no imponible a la masa salarial... Lo que pasa es que, Jorge, si alguien le va a pagar a una persona 400.000 pesos en blanco, el trabajador y el empleador también, con criterio, van a decir, pagame en negro porque lo que necesito es comer. Así que la jubilación mañana veremos, lo que necesito comer hoy, pagame en negro hoy 600.000. ¿Qué es lo que está pagando el negro 600.000? Claro. Digamos,
Sí, lo que No pasa es es que, por el convenio. sí, es por el convenio. Sí, la obligación es por el convenio, digo, pero A ver, si yo te ¿vos pago- crees que alguien va a elegir estar en formal con 400.000 pesos o estar informal con 600.000? No, pero... Estamos hablando de una miseria. Hoy es 600, pago 600.000 en negro, Sí. y si blanqueo tengo que blanquearlo, tengo que pagarle 1.200.000. Sí, claro. No puedo pagarle, porque yo puedo solamente 600. Sí. Claro. Entonces, bueno, tengo la opción de decir, si me Pago sacan el 600 convenio, y no tengo cargas, decís. pago 600. Si hubiera un mínimo no imponible, las cargas a la masa salarial, la carga social sería más baja y habría un aliciente más para ponerlo en blanco. No es la garantía, capaz que lo sigue manteniendo en negro, sabemos cómo son los argentinos, pero por lo menos hay un escenario mucho más favorable a ponerlo en blanco. Si uno exime del convenio colectivo de trabajo a la gente de menos de 10 trabajadores y pone un mínimo no imponible a la masa salarial para las contribuciones patronales. Por ejemplo, 10 millones. Entonces, antes de 10 millones, si vos tenés una masa salarial, por los primeros 10 millones, no pagas carga social y empezás a pagar por la adicional. Está bien. Hablamos con Jorge Colina, especialista en economía laboral. Pensaba, ustedes en IDES hacen muchos números y probablemente tengan las mejores bases de datos y análisis de eso. Digamos, si hoy miramos el sistema jubilatorio, ¿a qué edad deberían jubilarse las personas para poder, con la masa de ingresos que tiene ANSES, pagarse las jubilaciones? ¿Cuánto debería correrse la edad de jubilación en Argentina? La verdad que en los sistemas previsionales no hay edad jubilatoria fija. Claro. Debería ser móvil en función de la expectativa de vida. Y eso debía manejarse con la variabilidad de la jubilación en el momento que vos te retirás. Ejemplo, en Estados Unidos, si vos te retirás a los 63, es posible 63. En Argentina no, en Argentina sí. Un profe universitario se lleva una jubilación de $2.000, que es poco para un profesor universitario de Estados Unidos. Si se jubila a los 67, ya eso sube a $2.500. Y si se jubila a los 70, sube a $3.000. Entonces, el sistema de reparto debería ser así. Mientras más tarde, flexible. claro, mientras más tarde te jubiles, más monto te llevas, porque por menos tiempo vas a cobrar. Jorge, la última. ¿El Uber está salvando del drama social? ¿Nos está salvando Uber, Rappi y toda la uberización de la economía? ¿Nos está salvando de que la gente esté pidiendo más laburo en la calle, de que haya más colas? ¿Nos están salvando las apps? Sí. Sí, y te lo pongo, yo recuerdo en la década del 90, año 95, la tasa de desempleo era del 18%, y uno veía a la gente con el diario bajo el brazo buscando un trabajo con los clasificados. Sí. Ahora los clasificados son por el propio celular. Una persona cuando necesita trabajar lo primero que hace es una app, ya sea para transportar gente o transportar mercadería. Sí. Y mientras está haciendo el trabajo de la app, está buscando otro trabajo. Claro. Entonces, por eso es que no vamos a ver un problema severo de tasa de desempleo. Vamos a ver un problema severo de informalidad. Porque en definitiva, el de la app es un trabajador informal, es un cuenta propista que no se registra. Claro. Entonces, Pero los que vivimos los años 90 con nuestros padres buscando trabajo, mirando el diario, esa foto no se ve más. no se ve más a la gente buscando un empleo con el diario bajo el brazo. Claro. ¿Sale con una Ahora bicicleta, un teléfono. o sale con una moto, o sale con un auto, digamos? A trabajar. Mientras O vende por Desde la e-commerce, casa. ¿no? O vende por e-commerce, que eso por ahí a veces es incluso más grande esa masa que la de Tal cual. el Uber, que es la que decimos. Claro, entonces, y ahí está buscando un trabajo posiblemente en una empresa, esperando que lo llamen, pero en ningún momento está desempleado, que es sin ningún tipo de empleo. Interesantísimo. Gracias, Jorge, por venir. Muchas ustedes. gracias. Jorge Colina, especialista en economía.